Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Mi primo me vendió un sueño en Cancún y me desperté en el hospital. El aire acondicionado del aeropuerto de Cancún me pegó en la cara como una bocanada de futuro. Grabé una selfie rápida, sonriendo como idiota. «Samuel, el nuevo rey de Cancún», dije al teléfono, mostrando las llaves de un Sentra que brillaba incluso bajo la luz artificial del estacionamiento. Mi primo Ismael se portó, ¿eh? Dice que con este juguetito y ruleteando en Uber, la lana va a llover. Adiós, vida godín, hola, paraíso. Giré la cámara para enfocar el logo de la aplicación en mi celular recién configurado, bromeando sobre cómo en una semana estaría contando billetes con los dedos de los pies. La vida era una fiesta, y yo llegaba con la mejor invitación. El siguiente recuerdo es una sinfonía de dolor y luces estroboscópicas rojas y blancas. Estaba en una camilla, el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Un pitido agudo taladraba mi oído derecho. Mi ropa estaba desgarrada y pegajosa. Intenté levantar la mano para tocarme la cabeza, pero un dolor punzante me recorrió el brazo. Mi celular, mi flamante herramienta de trabajo, yacía en el suelo de la ambulancia con la pantalla hecha añicos, como una telaraña de cristal. Del Sentra, ni rastro. De mi primo, menos. La fiesta había terminado antes de empezar, y yo era el único que no se había enterado. Todo se había torcido tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Unas horas antes, después de instalarme precariamente en el cuartucho que Ismael me había conseguido, mientras te acomodas, primo, ya luego buscas algo mejor, me lancé a las calles. La aplicación tardaba en asignarme viajes, así que cuando una mujer bien vestida me hizo señas desesperada en una esquina cerca de un hotel de lujo, no lo pensé dos veces. Error de novato, ingenuidad de pendejo. Joven, ¿me podría llevar a la zona centro? Es una urgencia, le pago bien, dijo con voz apresurada, casi sin mirarme. Asentí, todavía con la emoción del primer cliente. Claro, suba. No habíamos recorrido ni 5 calles cuando 2 taxis se me cerraron, uno por delante y otro bloqueándome la retirada por detrás. La mujer soltó un gritito ahogado y se tapó la cara. Antes de que pudiera reaccionar, 3 tipos bajaron de los taxis. Eran corpulentos, con caras de pocos amigos y el clásico uniforme de taxista cancunense. «Bájate del coche, pinche Ubercito», gruñó uno, golpeando mi ventanilla con los nudillos. Abrí la puerta, lentamente, levantando las manos. «Tranquilos, amigos, no quiero problemas». «Pues ya los tienes, por meterte donde no te llaman». Me sacaron a rastras. La mujer se deslizó fuera del coche por la otra puerta y desapareció corriendo mientras uno de ellos me estrellaba contra el capó del Sentra. El primero de muchos golpes. Sentí un puñetazo en el estómago que me sacó el aire, luego una patada en las costillas. Caí al suelo, intentando cubrirme la cabeza. Las patadas seguían lloviendo, cada una un recordatorio brutal de mi estupidez. Entre el dolor y el zumbido en mis oídos, una voz gritó con furia: «Aquí no queremos Uber, cabrón. Este es nuestro territorio». Mientras me pateaban en el suelo, convertida en una masa informe de dolor y miedo, solo podía pensar en Ismael. ¿Dónde estaba? Se suponía que él conocía el terreno, que me había dado el coche seguro. La promesa de ayuda, de respaldo, se desvanecía con cada golpe. Nunca apareció. La última imagen que tengo antes de perder el conocimiento es la suela de una bota dirigiéndose a mi cara. Desperté con el olor a antiséptico y un dolor sordo que me recorría cada centímetro del cuerpo. Una luz fluorescente parpadeaba en el techo de una habitación de hospital. Estaba solo. Intenté moverme y un gemido se escapó de mis labios. Tenía la cara hinchada, un ojo morado y varios puntos en la ceja. Mis costillas protestaban con cada respiración. No tenía mi cartera, ni mis documentos, ni mi celular. El paraíso se había convertido en una celda de hospital con vistas a la desesperación. Un médico joven, con cara de cansancio, entró a revisarme. «Vaya paliza te dieron, amigo», dijo mientras revisaba mis pupilas con una linterna. «Tienes suerte de estar vivo. Un par de costillas fisuradas, contusiones múltiples y una conmoción cerebral leve. Pero vas a recuperarte. El coche... mi primo». Logré articular con la lengua pastosa. El médico se encogió de hombros. «Te encontraron unos paramédicos tirado en la calle. No había nadie más, ni ningún coche». Más tarde, llegaron 2 policías. Su actitud era una mezcla de aburrimiento y fastidio.
Tomaron mi declaración con la misma emoción con la que uno pide un café descafeinado. Les conté todo. La llegada, Ismael, el coche, la mujer, el ataque. Uno de ellos, un tipo con bigote ralo y una panza que se asomaba por debajo de la camisa del uniforme, soltó una frase que se me clavó como un cuchillo helado. Pues sí, chavo. Esas cosas pasan cuando uno no respeta los acuerdos del sindicato. Cancún tiene sus reglas. ¿Acuerdos? ¿Qué acuerdos?, pregunté, sintiendo como una semilla de sospecha empezaba a germinar en mi mente confundida. ¿Ismael sabía de esto? ¿Me había mandado al matadero a propósito? El oficial simplemente me miró con lástima y se encogió de hombros. Son cosas de acá. Usted es nuevo, ¿verdad? Vaya que sí era nuevo. Y pensar que hace unas horas estaba planeando mi imperio en Uber. La vida te da unas sacudidas que ni el mejor amortiguador podría suavizar. Si quieren saber cómo sigue esta historia y si logré salir del hoyo o si me hundí más, ya saben qué hacer. Denle a ese botón de suscríbete porque esto apenas comienza a ponerse complicado. La verdadera bomba llegó al día siguiente. Otro oficial, este un poco más joven y aparentemente más dispuesto a hacer su trabajo, vino a hacerme más preguntas. Le repetí la historia del coche que Ismael me había prestado. ¿Tiene los papeles del vehículo? ¿Alguna foto? ¿El número de placa?, preguntó. Recordé que le había tomado una foto al coche en el aeropuerto, para presumir. Con dificultad, le di los datos de mi nube a la enfermera que me había estado atendiendo con una amabilidad que contrastaba brutalmente con la de casi todos los demás. Ella logró recuperar la foto. El oficial la miró. Luego tecleó algo en su tableta. Su expresión se volvió seria. ¿Este coche está a nombre de un tal Ismael Gutiérrez? Sí, confirmó. Fruncí el ceño. Ismael se apellidaba Domínguez, como yo, no Gutiérrez. Pero, continuó el oficial, mirándome fijamente, las placas que usted me dio son clonadas. Pertenecen a un vehículo con reporte de robo en la Ciudad de México. Y el número de serie del coche que coincide con esas placas falsas... Bueno, ese coche tiene varias denuncias previas por actividades sospechosas aquí en la Riviera Maya. Extorsión, transporte de mercancía ilegal, cosas así. Sentí que el suelo del hospital se abría bajo mis pies. No solo me habían tendido una trampa, sino que el coche era una carnada envenenada. ¿Y mi primo? ¿Quién demonios era realmente Ismael? Los días en el hospital fueron una tortura lenta. El dolor físico disminuía, pero la angustia crecía con cada hora que pasaba en esa cama, solo con mis pensamientos. La enfermera, que me había ayudado con la foto, una mujer de unos 40 años llamada Elena, se convirtió en mi único contacto con el mundo exterior y en una especie de ángel guardián. Era amable, me traía revistas viejas y a veces se sentaba a charlar un rato cuando no tenía mucho trabajo. Veía la preocupación genuina en sus ojos. «Tienes que cuidarte mucho cuando salgas de aquí, muchacho», me dijo un día, con tono maternal. «Cancún es hermoso, pero también tiene su lado oscuro. Y parece que te tropezaste con él de frente». Le conté mi historia con Ismael, cómo había llegado lleno de ilusiones, cómo había confiado ciegamente en él. Elena escuchaba pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando le pedí si podía prestarme su celular para intentar contactar a mi primo, no lo dudó. «Claro, úsalo el tiempo que necesites». Marqué el número de Ismael, buzón de voz. Intenté con WhatsApp. Su foto de perfil había desaparecido, y el último estado de conexión era de hacía días. Busqué su perfil en Facebook, en Instagram. Todas sus cuentas estaban desactivadas, como si se lo hubiera tragado la tierra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era una simple desaparición, era una huida en toda regla. Me había bloqueado, borrado su rastro digital, dejándome a la deriva. Devolví el celular a Elena, sintiéndome más solo y abandonado que nunca. La sensación de traición era un nudo amargo en la garganta. Esa misma tarde, mientras miraba el techo desconchado de la habitación, el celular de Elena, que había dejado cargando en mi mesita de noche por si necesitaba algo, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Elena no estaba, así que, con algo de culpa, miré la pantalla. Era para mí. «Deja de buscar a tu primo. Es mejor que te regreses por donde viniste si sabes lo que te conviene. Ya viste una probadita». El corazón me dio un vuelco. Alguien sabía que lo estaba buscando. Alguien me estaba vigilando. La amenaza era clara, directa. Al día siguiente, justo cuando empezaba a sentirme lo suficientemente fuerte como para pensar en el alta, recibí una visita inesperada. Un hombre de traje barato, con un maletín desgastado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se presentó como el licenciado Benítez. «Vengo en representación de la Cooperativa de Transporte del Sureste», dijo con voz untuosa, sentándose sin que lo invitaran.
Entendemos que usted tuvo un percance con una unidad que estaba bajo su responsabilidad. ¿Perdón? ¿Qué unidad?, pregunté, confundido y a la defensiva. El Nissan Sentra, placas RFG 876C, recitó de memoria. Eran las placas clonadas. Según nuestros registros, esa unidad pertenece a la cooperativa y fue asignada al señor Ismael Gutiérrez para su operación. Como usted era el conductor al momento del incidente y la unidad ha desaparecido, la cooperativa lo considera responsable. Pero ese coche es robado. Las placas son falsas. Su Ismael Gutiérrez me engañó, casi grité. El licenciado Benítez ni se inmutó. Nosotros no tenemos información al respecto. Solo sabemos que hay una unidad faltante y una deuda considerable. La cooperativa exige la devolución inmediata del vehículo o, en su defecto, el pago de 350,000 pesos para cubrir su valor y los daños y perjuicios. 350,000 pesos. Casi me da un infarto. No tenía ni para pagar la cuenta del hospital, que imaginaba sería astronómica. Yo no tengo ese dinero. Sufrí un ataque. Casi me matan. Deberían estar investigando eso, no cobrándome un coche que su gente usaba para quién sabe qué cosas. Repliqué, la indignación hirviéndome en la sangre. Joven, dijo el abogado, su voz ahora con un filo de acero. Le sugiero que coopere. La cooperativa tiene muchos asociados y no les gusta que jueguen con su patrimonio. Considere esto un aviso amistoso. Tiene una semana para dar una respuesta. Se levantó, dejó una tarjeta con su nombre en la mesita y se fue, dejándome con un nuevo nivel de terror y la certeza de que estaba metido en un problema mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Mi primo no solo me había vendido un sueño, me había vendido al diablo. Finalmente, me dieron el alta. Salí del hospital con la ropa que me habían dado de caridad. La mía había quedado inservible. Unos cuantos pesos que Elena me prestó para el camión y un nudo de miedo en el estómago. Lo primero que hice fue ir a la dirección que Ismael me había dado, ese cuartucho donde supuestamente vivía. Era una vecindad destartalada en una zona popular de Cancún, lejos del glamour turístico. Toqué la puerta del cuarto indicado. Nadie abrió. Insistí. Nada. Una vecina, una señora mayor con cara de pocos amigos, asomó la cabeza por la puerta de al lado. ¿Busca a alguien, joven?, preguntó con desconfianza. Sí, a Ismael Domínguez, o Gutiérrez, el que vivía aquí. La señora soltó una risita seca. ¿Ismael? Uf, ese tipo no vive aquí desde hace años. Se fue debiéndole renta a medio mundo. Malas mañas tenía ese muchacho. Sentí como la última pizca de esperanza se desvanecía. Todo había sido una mentira, una puesta en escena. La dirección, el coche, la promesa de una nueva vida. Caí en la cuenta, con una claridad dolorosa, de que había sido víctima de una estafa monumental y, peor aún, de una traición familiar. La impotencia era un sabor amargo en mi boca. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si la policía no iba a hacer nada y esta cooperativa me estaba cazando, tenía que entender en qué me había metido Ismael. Empecé a frecuentar los lugares donde se reunían los conductores de plataformas, cerca del aeropuerto, en algunas plazas comerciales. Al principio me miraban con recelo, otro conductor nuevo preguntando demasiado. Pero cuando empecé a contar mi historia, la del ataque, el coche con placas clonadas, algunos rostros empezaron a mostrar reconocimiento. Poco a poco, las historias comenzaron a fluir. Otros conductores, más experimentados, me contaron de casos similares. Jóvenes que llegaban a Cancún con la promesa de trabajo fácil en Uber, a menudo reclutados por gestores o primos lejanos que les ofrecían coches listos para trabajar. Luego, los coches desaparecían, a veces tras un ataque similar al mío, a veces simplemente se los robaban. Los conductores quedaban endeudados, amenazados y sin nadie a quien recurrir. Algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. Eran patrones, esquemas bien montados. Un día, hablando con un conductor mayor, un tipo llamado Ramiro, que llevaba años en esto y parecía conocer todos los secretos de la ciudad, le mostré la única foto que tenía de Ismael, una que habíamos tomado en una reunión familiar hacía un par de años. Ramiro miró la foto detenidamente. Entrecerró los ojos. Espera un momento. A este tipo yo lo he visto. Buscó en su teléfono y después de unos minutos me mostró una foto en su pantalla. Era una foto de grupo, borrosa, tomada en lo que parecía una comida o una reunión. Y allí estaba Ismael, sonriendo, con el brazo sobre el hombro de un hombre corpulento
y con cara de matón al que Ramiro identificó como uno de los líderes más temidos del sindicato de taxistas local. Uno de los sindicatos que supuestamente estaban detrás de los ataques a los Uber. El estómago se me revolvió. Mi primo, el que me prometió el oro y el moro, codeándose con la misma gente que ordenaba las golpizas. La conexión era clara, brutal. No era solo un estafador, era parte de ellos. Un traidor de la peor calaña. La rabia me consumía. Decidí que no me iba a quedar callado. Ya no tenía nada que perder. Comencé a grabar videos con el celular que me las había arreglado para comprar de segunda mano, contando mi historia, mostrando las pocas pruebas que tenía, la foto de Ismael con el líder sindical. Lo subí a todas las redes sociales que pude, etiquetando a medios locales, a influencers, a quien se me ocurriera. Necesitaba que alguien me escuchara, que se supiera lo que estaba pasando. Recibí algunos mensajes de apoyo, gente que decía haber pasado por algo similar, otros que simplemente me daban ánimos. Pero la mayoría eran comentarios escépticos o insultos de perfiles falsos, seguramente taxistas o gente del sindicato. Entonces, un día, entre los cientos de comentarios, uno me llamó la atención. Era un perfil anónimo, sin foto. Decía, tu primo no está desaparecido. Lo vi ayer en Playa del Carmen, muy campante, presumiendo un coche nuevo, un Versa blanco. Decía que le estaba yendo de maravilla con los negocios. Playa del Carmen, no estaba lejos. Una chispa de algo parecido a la determinación se encendió dentro de mí. Tenía que enfrentarlo. Tenía que mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Con el poco dinero que me quedaba tomé una combi hacia Playa del Carmen. Iba con el corazón en un puño, una mezcla de miedo y una furia fría. No sabía qué iba a hacer cuando lo encontrara, pero necesitaba respuestas. A medio camino, en el tramo de carretera que une Cancún con Playa, la combi fue interceptada. No por la policía. 2 camionetas Suburban negras, sin placas, nos obligaron a detenernos a un lado de la carretera. 3 hombres bajaron de una de ellas, vestidos de civil pero con el aura inconfundible de matones. Se dirigieron directamente a mí. «Samuel Rodríguez, ¿verdad?», dijo el que parecía el jefe, un tipo alto, con gafas oscuras y una cicatriz en la mejilla. No respondí. El pánico se apoderó de mí. «Súbete», ordenó, señalando una de las camionetas. No me tocaron, no me golpearon esta vez. Su amenaza era más sutil, pero igual de aterradora. Me metieron en la camioneta. Dentro, otro hombre me esperaba. «Escucha con atención, porque no lo vamos a repetir», dijo el de la cicatriz, con voz calmada, pero gélida. «Deja de preguntar por Ismael, deja de subir videitos a internet. Olvídate de Cancún, de Playa del Carmen, de todo este asunto. Considera esto tu última advertencia. La próxima vez no seremos tan amables». Me dejaron tirado en una carretera secundaria, desorientado y temblando. La advertencia era clara. Estaban vigilándome, sabían mis movimientos, y no dudarían en cumplir su amenaza. Regresé a Cancún con el rabo entre las piernas, sintiéndome más derrotado que nunca. La idea de largarme de allí, de olvidar todo y empezar de nuevo en otro lugar, se volvió abrumadora. Fui a la terminal de autobuses ADO y compré un boleto para Villahermosa, lo más lejos que mi escaso dinero me permitía. Quería poner tierra de por medio, pero el destino, o mi propia torpeza, tenían otros planes. Mientras esperaba para abordar, tuve una discusión estúpida con un empleado de la línea por el peso de mi mochila, que apenas contenía un par de cambios de ropa y mis pocas pertenencias. Nos enfrascamos en un intercambio de gritos. Perdí la noción del tiempo y, para cuando me di cuenta, el autobús se había ido. Había perdido mi única oportunidad de escapar ese día. Frustrado, furioso conmigo mismo y con el mundo, terminé en una cantina de mala muerte cerca de la terminal, ahogando mis penas en cerveza barata. El lugar apestaba a fritanga y desesperación. Mientras miraba el fondo de mi vaso, escuché una conversación en la mesa de al lado. 3 tipos hablaban en voz baja, pero una frase me hizo aguzar el oído. «Y el Ismael ese es bueno para los negocios sucios con las placas de Uber, el cabrón se las sabe todas para clonarlas». Me giré lentamente. Eran tipos con aspecto de maleantes, de esos que se encuentran en los márgenes de la ley. ¿Ismael? ¿Placas clonadas? Tenía que ser mi primo. El alcohol me dio un falso coraje. Me levanté y me acerqué a su mesa. «Disculpen», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Escuché que mencionaron a un tal Ismael Gutiérrez o Domínguez». Los tipos me miraron con hostilidad. «¿Y a ti qué te importa, metiche?», soltó uno de ellos. «Es que creo que lo conozco. Me debe dinero», improvisé. Se rieron.
Pues únete al club, ese cabrón siempre anda transando gente. Logré sacarles un poco más de información. No sabían mucho, solo que Ismael se movía en ciertos círculos, que andaba metido en business con coches y que a veces se le veía por una pensión barata en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por ser guarida de gente de dudosa reputación. Cuando salieron del bar, lo seguí a una distancia prudente. Uno de ellos se dirigió a la pensión que habían mencionado. Esperé un rato y, cuando la costa pareció despejada, me colé en el patio trasero del lugar. Y allí estaban, 3 coches, 2 de ellos entras idénticos al que yo había conducido, y un Versa blanco, todos con matrículas que a simple vista parecían nuevas, pero que no encajaban con los modelos. Tomé fotos con mi celular, acercándome lo suficiente para capturar los números de serie visibles en el parabrisas y las placas. Tenía una corazonada. Estas eran pruebas de que la red de coches clonados seguía operando y de que Ismael estaba metido hasta el cuello. Con las fotos en mi poder, la duda me carcomía. ¿Qué hacer? Ir a la policía, que ya había demostrado su apatía y posible colusión. Intentar vender la información a algún medio, arriesgándome a que me tomaran por loco o, peor aún, a que me delataran. O simplemente huir, ahora que tenía algo que quizás podría usar como moneda de cambio si me atrapaban. Me sentía perdido. Caminando sin rumbo, terminé frente a una iglesia. No soy un hombre religioso, pero en ese momento necesitaba un respiro, un lugar donde pensar. Entré. El silencio y la penumbra me abrazaron. Un cura anciano barría el pasillo central. Me vio y me sonrió amablemente. Terminé contándole. No todo, pero sí mi desesperación, mi sensación de estar atrapado. El cura me escuchó con paciencia y cuando terminé, solo dijo unas palabras que resonaron profundamente en mí. Hijo, a veces el camino correcto es el más difícil, pero no se puede huir para siempre de la verdad ni de uno mismo. Salí de la iglesia con una nueva resolución. No iba a huir, iba a luchar. Recordé haber leído sobre un periodista local, un tal Armando de la Fuente, que en 2021 había publicado una serie de reportajes muy sonados sobre corrupción en los sindicatos de transporte y sus vínculos con el crimen organizado. Había sido amenazado varias times, pero seguía en la brecha. Lo busqué en internet, encontré un correo de contacto y le escribí, contándole a grandes rasgos mi caso y adjuntando un par de las fotos de los coches. Le pedí ayuda para publicar mi historia, para exponer lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, De la Fuente me respondió a las pocas horas. Quería verme. Nos citamos en un café discreto al día siguiente. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero una mirada intensa y directa. Le conté todo, con pelos y señales. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Al final, asintió. Tu historia es lamentablemente muy creíble, dijo. He oído rumores de este tipo de operaciones durante años. Las placas clonadas, los conductores desechables, es un negocio muy lucrativo para esta gente. Y sí, Ismael Gutiérrez es un nombre que ha salido a relutar en otras investigaciones, siempre como un peón, un facilitador. Aceptó ayudarme. Dijo que investigaría más a fondo, que contrastaría mi información y que, si todo cuadraba, publicaría la historia. Sentí un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. 2 días después, mi esperanza se hizo añicos. Armando de la Fuente fue encontrado en su coche, brutalmente golpeado, con múltiples fracturas. Sobrevivió de milagro. Desde el hospital, logró enviarme un mensaje de voz con un teléfono prestado. Su voz era débil, dolorida, pero urgente. Samuel, ten mucho cuidado. Jadeó. Lograron callarme por ahora, pero tú tienes que seguir. Esto va mucho más arriba de lo que crees. No confíes en nadie. El mensaje se cortó. El miedo, un miedo helado y paralizante, se apoderó de mí. Habían ido a por él, y yo era el siguiente. Entré en pánico. La única persona en la que podía pensar era Elena, la enfermera. La llamé, desesperado. Le supliqué ayuda. A pesar del riesgo, aceptó esconderme en su pequeño departamento. Los siguientes días fueron una pesadilla de paranoia y encierro. Apenas dormía, sobresaltándome con cada ruido. Me sentía como un animal acorralado. Elena me cuidaba como podía, trayéndome comida y tratando de calmarme, pero yo sabía que la estaba poniendo en un peligro terrible. Estaba casi sin dinero, solo, y con la certeza de que una red poderosa y despiadada me estaba cazando. Una noche, mientras Elena dormía, tomé una decisión desesperada. Ya no tenía nada que perder. Si iban a por mí, al menos el mundo sabría por qué. Abrí mi laptop barata. Recopilé todas las fotos, los nombres,
las fechas, mi testimonio detallado, el audio del periodista, y empecé a enviarlo todo, sin filtro, a decenas de correos electrónicos, influencers de noticias, medios nacionales, organizaciones de derechos humanos, youtubers de denuncia, a cualquiera que pudiera tener un altavoz. Durante un día entero, no pasó nada. Empecé a pensar que había sido inútil, pero entonces, a la mañana siguiente, mi celular, el que había comprado de segunda mano, empezó a vibrar sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas de números desconocidos. Uno de los videos que había grabado contando mi historia, reenviado por un pequeño influencer al que le había llegado mi correo, se había empezado a viralizar. Luego otro y otro. La gente compartía mi testimonio. Las fotos de los coches, la historia del periodista. La bola de nieve empezó a crecer. En cuestión de horas, la noticia explotó a nivel nacional. Los titulares eran demoledores. Red de fraude masivo con Uber en Cancún salpica a sindicatos y autoridades. El infierno de los conductores engañados en el paraíso mexicano. Primo vende sueño y entrega pesadilla a joven emprendedor. Mi cara, mi historia estaban en todas partes. El anonimato se había esfumado, pero también, quizás, mi sentencia de muerte. Ahora era demasiado visible para que me desaparecieran sin más. La presión mediática fue brutal. Las autoridades locales que antes me habían ignorado, de repente se mostraron muy preocupadas y dispuestas a investigar hasta las últimas consecuencias. Me preparé para dejar Cancún. Elena me ayudó a conseguir un boleto de autobús, esta vez con más sigilo. Estaba empacando mis escasas pertenencias cuando sonó el celular que me había prestado Elena. Un número desconocido. Contesté con recelo. ¿Samuel Rodríguez?, dijo una voz masculina, neutra. Sí. ¿Quién habla? Somos de la Fiscalía Especializada. Tenemos noticias sobre Ismael Gutiérrez. Lo hemos localizado. Un escalofrío me recorrió. ¿Lo arrestaron? Aún no. Pero él quiere hablar contigo. Dice que tiene información importante que darte, pero solo si es en persona y en un lugar público. Está dispuesto a entregarse después. Desconfié al instante. ¿Otra trampa? Dice que si no aceptas, desaparecerá para siempre y nunca sabrás toda la verdad, añadió la voz. La verdad. ¿Cuánto más había? Consulté con Elena y con un abogado que una organización de derechos humanos me había asignado tras viralizarse el caso. Acepté, pero con condiciones. El encuentro sería en la explanada del Palacio Municipal, a plena luz del día, y yo llevaría mis propias cámaras grabando, además de las que la prensa seguramente llevaría alertada por la fiscalía. Y así fue. Al día siguiente, la explanada parecía un circo mediático. Policías por todas partes, reporteros, curiosos. Me sentía extrañamente calmado. Entonces lo vi. Ismael, escoltado por 2 agentes, pero sin esposas. Estaba más delgado, demacrado, con ojeras profundas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos no maldad, sino una especie de resignación temerosa. Se sentó frente a mí en una mesa que habían dispuesto. Las cámaras nos enfocaban. Primo, empezó, su voz apenas un susurro. Tienes que creerme. Yo no organicé nada de esto. Yo también era solo un peón. Lo miré fijamente, grabando cada palabra, cada gesto, con el celular en mi mano y una pequeña cámara de solapa que el abogado me había conseguido. ¿Un peón, Ismael? ¿Un peón que me trajo a Cancún con engaños, que me dio un coche clonado, que me mandó a una golpiza y que luego desapareció dejándome endeudado y amenazado? Repliqué, mi voz cargada de todo el dolor y la rabia acumulados. Sí, suena horrible, lo sé, admitió, bajando la mirada. Pero ellos me tenían amenazado. Debía mucho dinero, deudas de juego. Me ofrecieron esta oportunidad para saldarlas. Reclutar gente, conseguirles coches que ellos mismos proporcionaban. Yo solo seguía órdenes. Si no lo hacía, mi familia. Se calló, pero el miedo en su rostro lo decía todo. ¿Quiénes son ellos, Ismael? Dudó un momento, mirando a los agentes que lo flanqueaban. Gente de los sindicatos, gente de arriba, gente muy pesada. Yo solo era la carnada para conseguir conductores como tú. Cuando te atacaron, me asusté. Me dijeron que me desapareciera, que ellos se encargarían. Me dieron algo de dinero y me mandaron a esconderme. Contó más detalles, nombres, lugares. Confirmó mucho de lo que yo ya sospechaba o había descubierto. Lo grabé todo. No sé si decía toda la verdad o solo la parte que le convenía.
pero en sus ojos vi un destello del primo que alguna vez conocí, ahora ahogado en un mar de malas decisiones y miedo. Cuando terminó de hablar, un silencio tenso flotó en el aire. Luego, los agentes se acercaron y, esta vez sí, le pusieron las esposas. Se lo llevaron. Horas después, me confirmaron que había sido formalmente detenido y que su testimonio estaba siendo procesado. La red había empezado a caer. Unos días después dejé Cancún, no como el rey del Uber que había soñado ser, sino como un superviviente con cicatrices visibles e invisibles. La investigación siguió su curso. Hubo más detenciones. Algunos funcionarios cayeron. Mi caso se convirtió en un símbolo. Hoy manejo un Uber en otra ciudad, una mucho más gris y menos paradisíaca. El centro de mis sueños es ahora un modesto March. Pero hay una diferencia fundamental. En el espejo retrovisor, además de mi rostro, ahora más cansado y con algunas líneas de expresión que antes no estaban, hay una pequeña cámara grabando constantemente. Cuando recojo a mi primer pasajero del día, una señora amable que va al mercado, no puedo evitar un pequeño ritual. Ajusto la cámara, verifico que esté encendida. Ella me mira con curiosidad por el espejo. Le ofrezco una media sonrisa. Ahora grabo todo, le digo, mi voz con un tono serio, casi monótono. Por si acaso, ella asiente, quizás sin entender del todo. Yo sí. Sobrevivir no es lo mismo que ganar, pero a veces, como me enseñó Cancún, a un precio muy alto, es más que suficiente. Y estar preparado, eso es ley. Bueno, ahí lo tienen. Otro relato de la tragicomedia humana, servido con una guarnición de palmeras y olor a sargazo podrido. La sempiterna batalla por el dominio de la charca, esta vez protagonizada por dos tribus de infra-homo sapiens motorizados, los taxistas, aferrados a sus anticuados cotos de poder, con la ferocidad de un chimpancé defendiendo una banana mustia, y los conductores de Uber, nuevos simios en la jungla de asfalto, atraídos por la promesa de fruta fácil y encontrándose a menudo con el garrote del más fuerte. Una polémica estúpida, en esencia, una guerra territorial tan predecible como el ciclo de la marea, solo que con menos elegancia y bastante más ruido de claxon. Y sin embargo, en medio de este lodazal de ambiciones baratas y violencia testicular, emerge la figura del superviviente, el individuo que, tras ser masticado y escupido por el sistema, se levanta, se sacude el polvo o la sangre seca y sigue adelante, aunque sea con la mirada permanentemente clavada en el espejo retrovisor, esperando la siguiente embestida. Una adaptación darwiniana en su máxima expresión, supongo. O quizás, simplemente, la tozudez inherente a una especie que se niega a extinguirse por más que se esfuerce en ello. La pregunta que flota en el aire, densa como la humedad caribeña antes de la tormenta, es: ¿hasta qué punto la desconfianza se convierte en nuestra nueva piel? ¿Y qué queda del ser humano cuando la única forma de navegar el mundo es esperando siempre lo peor? Los escucho, o más bien, los leo. No se atraganten con las palomitas.